Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para hacerte dormir. Sin ninguna imagen, solo el audio. Sin imágenes de cascadas o de pajaritos volando. Nada. Solo el audio. La idea es que puedas escucharlo ya con los ojos cerrados y de esa forma poder ayudarte a dormir. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre. Es el mejor método para dormir, escuchar historias que puedan de alguna manera distraer la mente y ayudar a que la mente decida poner el cuerpo en stand-by, porque no hay nada más importante para hacer. ¿Por qué no hay nada más importante para hacer? Bueno, básicamente porque la historia que voy a contarte va a ser aburrida, inconexa, por momentos divertida, pero quizás mi relato no tenga mucho sentido. Es por eso que tu mente de esa forma se va a aburrir y allí es donde te vas a dormir. Quizás hasta me escuches hablando de muchísimos temas que quizás no tengan sentido, que quizás no tengan ninguna conexión, incluso antes de empezar a contar la historia. Pero así está diseñado. Todo lo que ocurra es a propósito. Todo tiene el único objetivo de hacerte dormir. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como mi Instagram, para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Incluso si me mandas un audio, lo vamos a escuchar aquí en el podcast para que los demás, para que todos aquellos que estamos en la misma situación ahora mismo, intentando dormir, sepamos que no estamos solos. Te vas a dormir escuchando este audio. Quédate y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Todos a bordo, trenecito de los sueños. Vamos a apagar la luz. Vamos al país del cuento, a descansar nuestro cabús. Hoy la canté, ¿viste? Nuestro lema, es nuestro leitmotiv, es nuestra canción preferida, es la frase, es el recitado, no sé en realidad qué es, tendríamos que buscar qué es, pero bueno, es una frase que en Los Simpsons Marge le canta a Bart antes de que se vaya a dormir. En un episodio, bueno, en el que Bart crece de golpe, o por lo menos Marge cree que Bart crece de golpe cuando se roba un videojuego de una tienda, ¿no? Pero bueno, la tomamos como un leitmotiv para este podcast en el que estamos intentando que te duermas, estamos intentando que te subas al trenecito de los sueños, estamos intentando que vayamos al país del cuento para descansar nuestro cabús y muchas cosas más, ¿sí? ¿Qué será nuestro cabús? Al fin y al cabo yo creo que nuestro cabús tiene que haber sido algo como para que pueda rimar, ¿no? Con luz. Vamos a apagar la luz. Vamos al país del cuento a descansar nuestro cabús. Tendríamos que ver exactamente qué es cabús, pero para mí es una palabra inventada como para que rimara y como para que pegara, ¿no? En la traducción, por métrica, por movimiento de la boca, de Marge y demás. Bueno, básicamente el cabús sería el trasero, ¿no? La cola. Esa es la traducción literal que podemos hacer por contexto, porque en el momento en el que Marge le canta la canción a Bart, le toca la parte de la cola, ¿sí? Es como que lo palmea, él está acostado, dado vuelta y lo palmea en esa parte, ¿ok? Básicamente eso es el cabús. Independientemente de eso, con este podcast lo que estoy intentando es llevarte, ¿sí?, al país del cuento en el trenecito de los sueños. ¿Qué es el trenecito de los sueños? Es esto que estás escuchando, es este podcast. Este podcast mediante el cual yo voy a intentar que te duermas. Yo voy a ser la locomotora de ese trenecito de los sueños. Y lo que intento es que vos vayas detrás mío como un vagón. Vos y cada una de las personas que están escuchando este podcast vaya detrás mío como un vagón. Como un vagón, pero frágilmente conectado. Como un vagón frágilmente enganchado. ¿Por qué frágilmente enganchado? ¿Por qué frágilmente conectado? Porque
la idea es que me sigas, pero como estás enganchado tan frágilmente, en algún momento vas a querer desconectarte, porque el sueño va a ser más importante, el sueño va a ser más fuerte que el interés que tengas por la historia que te voy a contar. Es por eso que te vas a desenganchar, tarde o temprano te vas a desenganchar. ¿Para qué quiero que te enganches? ¿Por qué quiero que me acompañes en el trenecito de los sueños? Porque quiero que quiero que duermas, obviamente, quiero que descanses. Quiero que puedas vencer al insomnio. En este momento me estás escuchando porque tenés insomnio. En este momento me estás escuchando porque no te puedes dormir. En este momento me estás escuchando porque ideas y pensamientos a montones asaltan tu cabeza en este preciso instante y no te dejan dormir. Bueno, ¿por qué te voy a llevar al país del cuento? Justamente por eso. Porque te voy a contar una historia con la que voy a intentar distraerte de todos esos pensamientos. Voy a intentar que tu mente la enfoques en lo que te voy a contar, que te enganches con lo que te voy a contar y que dejes de pensar en otra cosa. Que te concentres en lo que yo te voy a contar. Una vez que te concentres, vas a dejar de pensar en lo demás. Vas a empezar a prestarme atención a mí, a lo que yo te voy a contar. Pero en un momento, el interés que vos tenés por lo que yo te voy a contar se va a diluir. Porque lo que yo te voy a contar va a ser tremendamente aburrido, o por lo menos se va a tornar tremendamente aburrido. Por lo tanto, tarde o temprano lo que va a pasar va a ser que te vas a desconectar de este vagón y lo que va a pasar va a ser que te vas a dormir. Tarde o temprano te vas a terminar durmiendo. ¿Ok? Esa es la idea de este podcast. Esa es la idea del trenecito de los sueños y esa es la idea de llevarte al país del cuento. Esa es la idea de que escuches un cuento mientras te vas durmiendo, mientras vas llegando a descansar, a conciliar el sueño, ese sueño reparador que todos tendremos que tener y que, bueno, muchos no tenemos. Es por eso que estamos luchando contra el insomnio en este preciso instante. En este preciso instante es mucho mejor que vos estés con los auriculares puestos, escuchando este podcast, y que no estés sin auriculares, que no estés escuchando nada, que estés solamente mirando el techo. No tiene sentido. Mirando el techo digo si estás acostado, puedes estar sentado, puedes estar tomando un café, puedes estar aprovechando el tiempo porque sabes que no te dormís, por lo tanto, bueno, te parás y haces algo productivo. Puedes estar simplemente tranquilo, reposando, esperando a que el sueño llegue, a que el sueño venga, pero el sueño no va a venir. No va a venir solo mientras tu cabeza esté inundada de pensamientos. Por más cansado que estés, muchas veces, si no paramos la mente, si no le damos un stop, el sueño no llega. Es por eso que estoy aquí haciendo este podcast, es por eso que quiero distraerte de todos esos pensamientos, para que el sueño llegue de alguna manera. Te voy a contar algo lo suficientemente interesante para que dejes de pensar en todo eso, pero también lo suficientemente aburrido como para que en algún momento te deje de interesar y te termines durmiendo, básicamente. ¿Ok? Hay un montón de historias que tengo yo en mi cabeza, son todas historias que te van a llevar un rato al entretenimiento y te van a llevar un rato a la conexión, un rato con mi locomotora, con este tren vas a estar enganchado. Pero después, tarde o temprano, vas a ver que te vas a desenganchar. Esa es la idea. No a todos les pasará. De hecho, no todos se pueden dormir escuchando este podcast, pero reitero, es mucho más interesante que estés conectado o conectada al podcast. Es mucho más interesante que estar mirando el techo, por ejemplo. Es mucho más interesante que estar con la mirada perdida tomando un café. Es mucho más interesante que, no sé, estar en silencio. Porque estando en silencio, lejos de dormirte por la tranquilidad, no te vas a dormir. Si estás luchando contra el insomnio, la tranquilidad te va a llevar a más pensamientos, te va a llevar a más ideas que van a asaltar tu cabeza y que no te van a dejar dormir. Porque la mente se ocupa, la mente tiene un hueco libre, la mente tiene tiempo libre, la mente ya no está preocupada por nada, la mente se va a poner a escuchar. La mente se va a poner a pensar, la mente se va a poner a
procesar, la mente va a pensar en cosas que no pudo pensar durante el día porque estuvo ocupada con las tareas diarias, ¿no? Así ocurre, nosotros durante el día tenemos un montón de tareas en las cuales nos vamos ocupando, por eso la cabeza está ocupada en esas tareas, la mente está ocupada en esas tareas, el cerebro está ocupado en esas tareas. Llega la noche y ya nos tranquilizamos y ya no hay peligro y ya comimos y ya no hay necesidades y ya no hay hambre y ya estamos descansando. En ese momento la mente ya está tranquila, no se ocupa de nada. Bueno, perfecto. Es momento para iniciar la cola de reproducción. ¿Qué es esa cola de reproducción? Esa cola de reproducción son todos esos pensamientos que nosotros teníamos ahí aguardando. Estaban a punto de ingresar a nuestra mente, pero sin embargo no avanzaban, no llegaban a entrar porque nuestra mente estaba ocupada con otras cosas. Era como que, bueno, esperen su turno. Bueno, aguarden ahí. Ya vamos a tener lugar libre. Me hacía acordar, no sé, una especie de discoteca muy llena de gente, con un montón de gente afuera esperando y con un muchacho de seguridad muy de traje negro, ¿no? Obviamente, corbata y demás. Son esos tipos que parecen mafiosos, ¿no? Mitad mafiosos, mitad seguridad de músicos con algún tipo de micrófono en el oído, ¿sí? De comunicador. Entonces están ahí en la puerta de la discoteca. Esto puede ser en Ibiza, esto puede ser en Miami, esto puede ser en cualquier lado así muy top, ¿no? Están los muchachos de seguridad ahí en la puerta, bueno, y a medida que la gente va saliendo de la discoteca, van dejando entrar gente nueva. Es como que se van compensando, ¿sí? Es como que, bueno, el lugar tiene capacidad para 500 personas, salieron 3, entran 3. Bueno, más o menos eso es lo que ocurre con los pensamientos. La mente durante el día está llena de cosas, la mente está ocupada con un montón de cosas, no tiene lugar para nuevos pensamientos, no tiene lugar para nuevas ideas. Por lo tanto, esas nuevas ideas es como que se van guardando en algún tipo de memoria caché, podríamos llegar a decir, ¿no? Pero no es una memoria caché, porque la memoria caché de las computadoras almacena las cosas luego de que se vieron. Las almacena luego de que se vieron para que en una futura visita el acceso sea mucho más rápido. Bueno, en este caso no. En este caso estamos hablando de un acceso previo. Estamos hablando de como una especie de to-do list. Una especie de... que la mente tiene una especie de to-do list. Por lo tanto, cada idea que llega a la mente a nuestra mente, a la mente de las personas. Iba a decir como si yo no me considerara una persona, ¿viste? Cada idea que llega a nuestra mente durante el día es como que la mente, como está ocupada en otras cosas y no tiene lugar, es como que va anotando todas esas cosas en un lugar al que nosotros no tenemos acceso, ¿no? Es como una lista de pendientes que va teniendo. Y en el momento en que tiene un hueco, en el momento que tiene tiempo, ahí empieza a reproducir todas esas cosas que tenía guardadas en la cola de reproducción, ¿no? En esa to-do list. Va anotando cosas que le van interesando o cosas que podrían llegar a interesar y, bueno, esas cosas entran cual discoteca de Ibiza cuando salen otras ideas o cuando se hacen huecos o cuando la mente está tranquila y ya no tiene que ocuparse de otras cosas. Y eso pasa ahora a la noche. Eso pasa de noche, eso pasa cuando la mente ya dijo, bueno, basta, hemos terminado el día de hoy, hemos finalizado el día de hoy, ya podemos parar, ya podemos descansar. No, no hay descanso. Empieza la cola de reproducción y empiezan a entrar todos los pensamientos que estaban en la to-do list. Evitemos eso. Ahora no, mente. Ahora no. Ahora que queremos dormir, no, ahora es momento de descansar, ahora es momento de parar. Por favor, no podemos controlar nuestra mente, lamentablemente, no sé, debe haber más de una mente o debe ser la mente humana, debe estar como partida en varios, ¿no? En varias mentes, varios pedazos, y hay pedazos que podemos controlar y hay otros que no, hay otros como que se autocontrolan, por decirlo de alguna manera. Esos otros los tenemos que engañar, tenemos que intentar
no pensar en esas ideas que tenemos guardadas, que aparecen de golpe cuando queremos dormir. Tenemos que intentar no pensar en esas cosas. ¿Le podemos ordenar a la mente que no piense en esas cosas? No, no podemos. Si se lo ordenamos, la mente lo piensa igual. No está fuera de nosotros, de nuestra decisión, de nuestro alcance. Está fuera de eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, engañar a la mente. Vamos a ocupar a la mente en otra cosa. Vamos a decirle a la mente, bueno, en eso no pienses, ven y pensá en esto que es mejor. La mente va a empezar a escuchar y se va a empezar a enganchar. Bueno, ¿qué es eso que es mejor? Es este podcast. No este podcast en sí mismo, sino la historia que yo te voy a contar ahora en unos minutos. Yo te voy a contar una historia de la misma manera que nos contaban un cuento nuestros padres cuando íbamos a dormir. Bueno, justamente, es la misma idea. Distraer a la mente para que la mente no se ocupe de cosas que le interesen demasiado, no empiece a procesar ideas, no empiece a volar, no empiece a divagar, no empiece a funcionar. Porque si funciona, no se apaga. Si funciona, no entra en stand-by. Y para dormirnos, la mente tiene que entrar en un stand-by. Tenemos que lograr crear ese stand-by. Tenemos que lograr que la mente vaya hacia ese stand-by. Hay gente a la cual no le cuesta nada llegar a ese stand-by. Hay otra gente que le cuesta muchísimo. Esa gente tiene insomnio y a esa gente es a la cual le dedico este podcast. Este podcast está hecho para esa gente. Obviamente que lo puede escuchar cualquier tipo de gente, no hay ningún tipo de problema. Obviamente que lo puede escuchar cualquiera, pero el podcast en sí está dirigido a esa gente, a la gente que tiene insomnio, a la gente que no puede conciliar el sueño. Yo le recomiendo que siga escuchando este podcast y que lo haga a diario. Que se ponga sus auriculares y que se concentre en lo que yo estoy diciendo, en lo que voy a decir, en la historia que voy a contar. Es la única manera de escapar de todos esos pensamientos. Es la única manera de concentrarse en algo que comienza a ser interesante y luego no lo es. Justamente para que el sueño pueda llegar a la mente y la mente entrar en ese stand-by por lo menos hasta mañana. ¿Ok? Déjame entonces que te cuente una historia que trata acerca de un souvenir. Esta historia se desprende de una historia que conté en un episodio anterior, ¿sí? En la que hablaba de los regalos y en un momento citaba a los souvenirs, que los souvenirs no dejan de ser regalos. Regalos hechos como una especie de agradecimiento por haber venido. Siempre es como que pensé que el souvenir era una conjunción de dos palabras, ¿no? Su-venir. Es como un agradecimiento por su venir, por haber venido usted, por su venir, por su llegada aquí, por su venida vendría a ser, ¿no? Por su venida a la fiesta, a la comunión, al bautismo, a lo que sea. Viste que un souvenir es como una especie de recuerdito que te entregan cuando vos vas a una fiesta. Bueno, en un episodio anterior estuve hablando de los souvenirs porque citábamos el tema de los regalos y hablábamos de los regalos que son útiles y los que son inútiles. Hablábamos de los regalos que pueden llegar a ser útiles para las personas que se los llevan o para las personas que lo reciben y los regalos que no. Hay algunos regalos que usan y hay otros regalos que no. Y lo mismo ocurre con los souvenirs. Con los souvenirs, hay souvenirs que sirven para algo, que tienen algún tipo de uso posterior y hay otros que no, hay otros que son simplemente adornitos. Y esos adornitos terminan en un armario, en un estante llenos de tierra, sin hacer absolutamente nada. Porque luego no son utilizados para nada. Yo recomendaba en su momento, bueno, que los que hicieran souvenirs de ese estilo dejaran esa idea de lado porque, bueno, es gastar dinero en vano, porque al fin y al cabo esos souvenirs no se terminan utilizando para nada. Bueno, uno de estos es el protagonista de la historia nuestra de hoy. Es una palomita. Una palomita de cerámica, ¿sí? Una palomita que no era ella la única. Era parte de un grupo de palomitas de cerámica que habían sido todas creadas en el mismo momento por el
la misma artesana, por la misma artista. No sé, la artista estaba media loca, era una de estas artistas muy voladas, hacía una especie de mosaicismo, de cerámica, qué sé yo. Su casa estaba toda adornada con espejitos de colores y pedacitos de vidrio en las paredes. Muy, muy, muy particular esta persona. Ella había concebido eh, un grupo de palomitas en cerámica. Todas juntas habían nacido, ¿sí? Ellas se sentían muy felices, muy contentas porque era como que eran una familia, era una palomita que tenía muchas hermanas, ¿sí? Y con esas mismas hermanas había transitado casi todo, casi toda su vida. Porque, bueno, si bien no había nacido hace mucho, las palomas tenían menos de un año de haber sido fabricadas, ¿sí? Porque más allá de que las palomitas se sintieran con vida, o de hecho una palomita se sentía con vida, eh, habían sido fabricadas, eran palomas de cerámica, ¿verdad? Pero bueno, imaginémonos, o sea, pongámosle fantasía a la historia, imaginémonos que la palomita realmente pensaba y realmente tenía sentimientos, porque al fin y al cabo de eso va la historia, ¿sí? De los sentimientos de la paloma. Eh, Ojo, yo te pido que le pongas fantasía. Nada te asegura que esto no ocurrió realmente y que la paloma no ha tenido sentimientos reales, o que las palomitas de cerámica no tienen una vida oculta detrás de lo que nosotros creemos o detrás de lo que nosotros vemos. Porque nosotros vemos a las palomitas solas, a las palomitas quietas, vemos a las palomitas que de repente se caen y se rompen y no sufrimos porque decimos, es una paloma de cerámica, pero no sabemos si realmente hay una vida detrás de esa paloma. No sabemos si esa paloma fue una paloma real en su momento, que fue, no sé, embrujada, hechizada, o le pasó algo por la cual la congelaron y quedó dura como si fuera una paloma de cerámica. O quizás ha sido un ser humano que lo han embrujado, que lo han hechizado y lo han convertido, o le han impuesto la pena de ser una paloma de cerámica durante toda su vida. No lo sabemos. No lo sabemos. Cada vez que veamos un adornito de cerámica podemos llegar a pensar eso. Podemos llegar a pensar que anteriormente esa palomita ha sido otra cosa. Ha sido un ser humano, por ejemplo. ¿Sí? Un ser humano que ha sido condenado a pasar el resto de sus días como paloma de cerámica. Pero bueno, volviendo al tema, la palomita estaba muy feliz porque ella había pasado la mayor parte del tiempo con sus hermanas, ¿sí? Sus hermanas palomitas eran todas iguales, eran todas palomas de cerámica que habían nacido, bueno, de la misma señora, esta artista, como te digo, muy, muy particular ella, había creado estas palomitas dentro de un montón de obras que ella fabricaba, ¿sí? Que al fin y al cabo no eran obras de arte, eran cositas de cerámica, unas cosas muy básicas, pero bueno, igualmente no dejan de ser obras de arte, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros como para juzgar qué es una obra de arte y qué es lo que no? Puede llegar a ser hasta la más mínima expresión artística, puede llegar a ser una gran obra de arte, no necesariamente estamos hablando de un cuadro gigante o algo hecho en cerámica, tiene que ser muy grande para ser una obra de arte. Realmente esta señora no se caracterizaba por hacer obras de arte, ni tampoco le pagaban sus obras como obras de arte, ¿sí? No eran demasiado valorizadas. Es más, le vendía sus obras de arte a casas de venta de souvenirs. De hecho, las casas se la compraban directamente a ella porque tenía mucho mejor precio que los mayores distribuidores de la ciudad, esos que traían las figuras de porcelana y de cerámica de otros lados, ¿sí? De China o de algunos otros lados que conseguían mejor precio. Bueno, en este caso, esta señora que fabricaba las palomitas en su casa tenía muchos mejores, tenía mejores precios. ¿Sí? Por lo tanto, se comunicaba directamente con las casas de souvenirs y las casas de souvenirs personalmente venían y le compraban las palomitas, los angelitos, los unicornios, los bebés, todo hecho en porcelana o en cerámica. Todo esto tenía obviamente un fin, que era ser un souvenir,
era una casa de souvenirs. Y bueno, era un unicornio para las nenas, un angelito para las comuniones o para los bautismos, un bebé también, unas palomitas. En este caso, bueno, había mucha variedad. En este caso, bueno, nuestra protagonista es una de las palomitas. Una de las palomitas era eh, una de las de todas las que las presentes, ¿no? En todas las variedades que esta señora creaba. Creaba muchas cosas y bueno, palomitas había creado un montón y eran todas como supuestas hermanas. Y bueno, esta palomita se sentía como parte de una familia, te digo. Un día llegó el repartidor de la casa de souvenirs y bueno, cargó en una caja las palomitas que iban muy envueltas, muy bien envueltas, justamente para que cualquier movimiento dentro de la camioneta, cualquier bache que agarrara la camioneta o algo así, no terminara por romper alguna de las palomitas, imagínate. Por lo tanto, cada una de las palomitas iba envuelta en papel de diario, todas acomodadas en una caja, hasta estaban envueltas en uno de esos nylons que tiene globitos, ¿viste? ¿Nunca te pusiste a reventar esos nylons que tienen globitos? Son fantásticos. La verdad que a mí me gustan mucho. Es más, son adictivos. Esos nylons terminan siendo como adictivos. Uno termina... Es más, yo voy a terminar comprando nylons solamente para reventar los globitos. Porque al fin y al cabo, comprando productos mucho más caros solamente para que vengan los nylons. Mirá, hay una historia que tiene que ver con esto que, mira, en algún momento también te la voy a contar. Quizás mañana te la cuente. Bueno, entonces iban envueltos todos en esos nylons, ¿no? Como para que no se rompiera nada, porque imagínate, eran cosas de cerámica, eran de porcelana, eran muy frágiles. Entonces, bueno, se recubrían con papel, se recubrían con bolsas, estaban muy bien embalados, como quien dice, para que llegaran en óptimas condiciones al negocio donde iban a ser exhibidas y luego vendidas estas palomitas y todas las otras figuras que te contaba recién, ¿sí? Los angelitos, los niñitos de porcelana o de cerámica, los unicornios y demás. Bueno, los unicornios, no sé, están muy de moda, pero me parecen son medio satánicos, ¿no? Los unicornios. ¿Quién dice que los unicornios, quién sabe si los unicornios no son en realidad figuras satánicas que el diablo está queriendo meter entre nosotros para que todos se identifiquen con algo que ni siquiera sospechan que es una figura satánica? Porque claro, muchos, no sé, angelitos hay por todos lados. Bueno, ahora hay unicornios por todos lados también. Si uno se pone a... eh, si uno se pone a relacionar, ¿no? Obviamente nadie va a tener una remera con un tipo con dos cuernos. Como puede llegar a ser el demonio, como puede llegar a estar caratulado el demonio, o el demonio como nosotros lo conocemos, ¿no? Pero bueno, quién sabe. ¿Qué pasa? Que quizás el demonio en una de sus jugadas maestras, en una de sus estrategias, lo que está haciendo es intentar crear un personaje demoníaco como el unicornio, intentar meterlo en la tierra e intentar que las personas se identifiquen con él, sin saber que se están identificando con el demonio. Quizás el unicornio sea un personaje demoníaco. Entonces, de alguna manera, todos, o por lo menos todos los que gustan de los unicornios, están de alguna manera identificándose con el demonio. Lo dejo ahí como para que lo pienses. Quizás el demonio es el que está introduciendo el unicornio en todos lados. Como no puede introducir una figura bicornia, como puede llegar a ser él mismo, que tiene dos cuernos, introdujo una figura que tiene un solo cuerno. Es como para pensarlo, ¿eh? Yo creo que todavía los noticieros ni los grandes canales de investigación se dieron cuenta de esto, de que el unicornio al fin y al cabo terminaría siendo una figura demoníaca, terminaría siendo una figura instaurada por el demonio como para que las personas, la gente humana, como para que los seres humanos no se dieran cuenta que estamos hablando de una figura demoníaca y de alguna manera se terminen identificando con él y la pongan en remeras, en tazas, en todos lados. Puede ser, ¿eh? Puede ser tranquilamente. El diablo está entre nosotros y no nos damos cuenta. Bueno, ahí está. Ahí está para hacernos la vida imposible y para que todos, de alguna manera, nos identifiquemos con él sin saberlo.
Y bueno, él se debe estar revolcando de la alegría y riéndose de todos nosotros. ¿A vos te gusta que el demonio se ría de vos? Bueno, no, me imagino que no. Habrá alguno que diga que sí. Bueno, habrá gente a la cual le guste que otra gente se ría de ella. ¿Sí? De hecho, a los humoristas les gusta. Hay gente que trabaja de eso. Hay gente que trabaja de lograr que personas se rían de ella. ¿Sí? Por ejemplo, los humoristas, por ejemplo, la gente que cuenta chistes. Hay gente que hace humor, por lo tanto, se presenta en teatros, no sé, en lugares así. Gente que hace stand-up, por ejemplo. Bueno, la gente que hace stand-up se presenta en lugares y espera a que el público se ría de ellos. O se ría de las cosas que dicen. Bueno, pero básicamente se están riendo de ellos. Bueno, hay gente que le gusta. Hay gente que lo disfruta. Es más, hay gente que gana dinero si los demás se ríen de uno. Hay gente que gana dinero con eso. Bueno, sería más o menos el mismo ejemplo que nosotros habíamos planteado recién. Sería más o menos el mismo ejemplo que te había planteado yo recién. Que mientras vos usás una remera de unicornio, el diablo se está riendo de vos. Sí, sería algo parecido. No sería exactamente lo mismo, porque el diablo no te pagaría nada, no estarías ganando dinero con ello, no te ha pagado una entrada para ver tu espectáculo, pero se está riendo de vos. Si vos sos un humorista frustrado y pensás que te puedes llegar a poner una remera de unicornio como para que alguien se pudiera reír de vos en algún momento, porque siempre quisiste hacer chistes o siempre quisiste hacer reír o siempre quisiste hacer comedia y nunca nadie se reía con lo que vos decías. En algún momento probaste con el stand-up y tampoco nadie se reía nunca de lo que vos decías. Y ahora pensás que el diablo puede estar riéndose de vos. Bueno, perfecto, perfecto. Por lo menos vas a tener algo de satisfacción. Por lo menos vas a ser alguien feliz. Por lo menos vas a tener una persona que se ríe de vos. Una persona que se ríe con tus chistes. No sé si el diablo se estará riendo con tus chistes, pero bueno, vamos a pensar que sí. Bueno, listo, te podés poner feliz porque por lo menos el diablo se ríe de vos y se ríe con lo que vos haces. ¿Ok? Se está riendo de que vos estás usando la remera de unicornio. Pero en realidad vos puedes llegar a pensar que se ríe porque vos le estás haciendo un chiste, o se ríe porque es parte de tu público, un público que disfruta y se ríe muchísimo con tu rutina de stand-up, como si fueras Seinfeld, ¿sí? Como si fueras, no sé, el nombre de otra gente que hace stand-up, no tengo ni idea. Bueno, hay mucha gente que hace stand-up. Yo mirando Netflix me descubrí que, por ejemplo, Adam Sandler hace stand-up. Adam Sandler, que es un actor de Hollywood, un actor que hace stand-up, y yo no sabía, yo siempre lo tenía de películas, ¿no? De películas de comedia, pero no sabía que hace stand-up. Sí, hace stand-up. Bueno, hay mucha gente que hace stand-up. Es más, hay mucha más gente de la que nosotros conocemos. Mucha gente cree que solamente la gente que hace stand-up es la gente que uno conoce. O la gente que hace stand-up es la gente que uno sabe que hace stand-up. Los demás, nadie hace stand-up. Bueno, sería muy corto el mundo si pensáramos que en todos los ámbitos ocurre lo mismo. Si nosotros pensáramos que solamente existen los músicos a los cuales nosotros escuchamos, o solamente existen, no sé, los libros que nosotros leemos, estaríamos viendo solamente una parte de la realidad y tendríamos una alteración bastante importante en la mente. Pero ponete a pensar si el mundo no es un poco así. Ponete a pensar si nosotros escuchamos solamente la música que nos gusta. Hay poca gente que escucha mucha música o música de todos los estilos. Bueno, la mayoría de nosotros solamente escuchamos la música que nos gusta. Entonces, como que vivimos dentro de nuestro mundo, como que no hay mucha más música fuera de nuestro mundo. Solamente existen los artistas que a nosotros nos gustan. Vamos a una librería o no vamos a una librería, entonces leemos solamente los autores que nos gustan o solamente los libros que nos gustan. Los demás no existen. Directamente no nos damos la posibilidad de ir ni siquiera a revisar, a ver qué es lo que hacen otros artistas u otros géneros, a ver si existen libros o títulos de otros géneros. No, tampoco nos damos esa posibilidad, no lo hacemos, no lo hacemos. Las redes sociales terminan como haciendo que vivamos dentro de nuestra burbuja personal.
porque de alguna manera solamente nos relacionamos con la gente que queremos, solamente vemos las noticias de nuestros amigos, podemos seleccionar las noticias que vemos y las que no vemos. Estamos hablando con, no sé, tenemos 200 amigos y solamente interactuamos con 3 o 4. Bueno, vamos a seguir viendo las noticias de esas 3 o 4 personas. Es más, si hay alguna que publica algo que no nos gusta, no solamente podemos eliminarla como amigo, sino que podemos mantenerla como amigo, pero eliminar la conexión con esa persona, dejar de seguirla, podemos dejar de leer las cosas que esa persona publica en el muro. Es como si la elimináramos de nuestra vida. Imagínate que eso pudiera pasar en la vida real. Imagínate que, no sé, no te lleves bien con tu vecino, por lo tanto, listo. Lo eliminás, no lo vas a ver nunca más te vas a enterar qué es lo que hace, nunca más vas a cruzar una palabra con él, nunca más te vas a poder cruzar en la calle, nunca te va a venir a tocar el timbre, nunca nada, lo borraste de tu vida. Bueno, lo tenés bloqueado, por ejemplo. No es que esta persona la eliminaste y no vuelve nunca más. No, simplemente con hacer un clic la podés revivir, como quien dice, y la podés meter de nuevo en tu vida. Pero mientras tanto, la tenés eliminada. Es como que en las redes sociales nos van haciendo un poco ermitaños, ¿no? Nos van haciendo a todos como que vivamos dentro de nuestra propia burbuja y creemos nuestra realidad paralela a nuestra realidad ideal, ¿sí? Porque es una realidad que es ideal para nosotros, no para el de al lado, sin saber lo que ocurre afuera de eso, sin saber lo que ocurre detrás, sin saber lo que hay más allá. Nosotros estamos de alguna manera relacionándonos con gente que opina lo mismo que nosotros y bloqueando a la gente que no opina igual que nosotros. Relacionándonos con gente que comparte nuestros mismos intereses y dejando de seguir a gente que no comparte esos mismos intereses. Estamos como cada vez cerrándonos más en nuestra burbuja y perdiendo interacción con los demás. Y eso es realmente peligroso. Más allá de que el diablo se ría de nosotros o no, o de que nosotros pensemos que nuestros chistes son buenos para el diablo o no. De alguna manera las redes sociales contribuyen a eso. De alguna manera todos tenemos nuestra burbujita y solamente escuchamos lo que nos gusta y solamente leemos lo que nos gusta y solamente hablamos. Hoy ya también solamente hablamos con quien queremos. Hablamos con quien nos gusta y a las otras personas directamente las eliminamos, las bloqueamos, no vemos. Va a llegar el momento en el cual no vamos a ver a nadie más. ¿Viste como la película Wall-E, donde la Tierra ya no se puede habitar? Por lo tanto, bueno, están todos en una nave espacial, entonces están todos los sobrevivientes, están todos en una nave espacial y están cada uno en su burbuja, como quien dice, están cada uno en su... tienen como una especie de escafandra, tienen como una especie de lugar así donde están metidos. Sí, si bien interactúan entre ellos, es como que cada uno tiene su vida, ¿no? Como su realidad ideal, que está obviamente conformada por la computadora. Cada uno se inventa su realidad virtual, la realidad que cada uno quisiera. Es peligrosísimo, tan peligroso como que uses una remera de dinosaurio. ¿Por qué sería peligroso que uses una remera de dinosaurio, no sé, de unicornio? El problema está en los unicornios. Los dinosaurios, en realidad, ojo, son como una especie de enemigos de los unicornios. Los dinosaurios en su momento fueron los más populares y los unicornios vinieron a desbancarlos. Los unicornios ahora están por todos lados y los dinosaurios, los dinosaurios también siempre fueron un poco más masculinos, ¿no? Los nenes era como que estaban más interesados en los dinosaurios y los unicornios vendrían a ser ese personaje de fantasía que quieren las nenas. Los dinosaurios en su momento se enojaron también porque, bueno, estaban rebajados a personaje, a la carátula de personaje de fantasía, cuando en realidad el dinosaurio sí había existido. Entonces, bueno, los dinosaurios habían formado tipo un sindicato, una cosa por el estilo, para reclamar por sus derechos, y ellos decían que no, ellos no son un personaje de fantasía, sino que ellos realmente existen o habían existido, y no así los unicornios, que los unicornios eran, no sé, un personaje sí de fantasía, eran un personaje salido de la imaginación de alguien, y además, bueno, había rumores de que los unicornios eran un personaje diabólico que estaba instaurado por el demonio, que lo había traído y lo había puesto en la tierra medio de prepo como para que todos pensaran que
el unicornio era lo mejor del mundo. Y en realidad era porque, bueno, el unicornio en realidad era el bicornio, era el diablo, pero nadie iba a usar una remera del diablo, ¿no? Con 2 cuernos. Bueno, entonces vamos a hacer un caballo con un cuerno. Listo, perfecto. Ese sí lo usamos. Y bueno, nadie se da cuenta que es un personaje demoníaco, es un personaje que trajo el demonio. Y ahí es a donde empieza la historia de que el demonio se ríe y bueno, y hay alguna persona que piensa que el demonio es un, no sé, es un asistente a su obra de teatro y se está riendo porque su rutina de stand-up es buena, por lo tanto el demonio pagó la entrada, vino a verlo y se ríe de sus chistes, ¿no? Bueno, toda una historia media rara. La cosa es que los dinosaurios, mediante sus sindicatos, sabían exactamente qué estaban haciendo los unicornios. Y bueno, hay como una disputa ahí media rara entre los dinosaurios y los unicornios, pero bueno, eso va a quedar, te lo voy a contar luego, en otra historia, ¿sí? En otro episodio del podcast. ¿En qué estábamos? Sí, las palomitas. Las palomitas, no las palomitas no los pochoclos, ¿sí? No los popcorns, no. No las palomitas de maíz, no, estas no eran palomitas de maíz. Estas eran palomitas de cerámica. Las palomitas de maíz son otras que se comen, estas no se comían. Si bien algún niño desprevenido ha querido masticarse el pico de una pensando que era, no sé, algo de naranja o con un sabor medio de fruta o algo, no. No, estas palomitas eran de cerámica. Las palomitas viajaban envueltas, ¿sí? Como te conté, en papel de diario, en esos papeles de globitos y demás, viajaban envueltas en una camioneta hacia la tienda de souvenirs. Cuando bajaron en la tienda de souvenirs, la palomita se puso contenta nuevamente. Porque no te conté, la palomita se había ofuscado, la palomita se había asustado mucho cuando la recubrieron con papel de diario. Obviamente, imagínate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Me están secuestrando?, dijo la palomita. No, en realidad, bueno, la estaban transportando y le habían hecho eso para que no se rompiera. ¿Cómo le explicas a una paloma de cerámica que le vas a poner un diario encima para que no se rompa y para llevarla de un lado a otro? Claro, no le puedes explicar nada. Por lo tanto, bueno, no puedes evitar que la paloma se asuste. La paloma se va a asustar igual. La paloma se asustó y después, bueno, después revivió, como quien dice, se había agarrado un síncope así, se había quedado con los ojos para arriba, así como que le había agarrado tipo un paro, entonces, bueno, hubo que cachetearlo un poquito y al fin y al cabo recobró la cordura. Luego de que llegaron a la tienda de los souvenirs, se bajaron todas, como te digo, hubo un descubrimiento de la paloma que tenía el síncope, la reavivaron con el desfibrilador y demás. Bueno, al fin y al cabo terminó viva nuevamente. Nadie percibió que la paloma estaba viva porque la paloma estaba dura. ¿Viste cómo son las palomas de cerámica que suelen estar duras continuamente? Bueno, así estaba la paloma. Pero en realidad la paloma por dentro sentía felicidad. La paloma estaba contenta de estar con sus hermanas palomitas. Obviamente las palomas fueron ubicadas en la vidriera, ¿sí? Debajo de los unicornios. Eso tenedlo en cuenta siempre, porque fíjate que los unicornios siempre están primero, siempre están más altos. Por algo es, pero bueno. Pero lo que más le molestaba a las palomitas no era estar debajo de los unicornios. Recordad que el problema con los unicornios lo tenían los dinosaurios, no las palomitas. La palomita estaba ofuscada, estaba enojada con los angelitos. Los angelitos estaban más arriba que ellos. Por lo tanto, bueno, la palomita sentía como que les estaban quitando protagonismo, que las palomas, con su forma de paloma, eran mucho más atractivas que los angelitos, por lo tanto sentían que tenían que estar un escalón más arriba. Un escalón, digo, era como una especie de vidriera en la que estaban, ¿no? Porque estaban en la vidriera, estaban para que la gente que pasara por la calle viera los tipos de adornitos de cerámica que había, y había como una especie de escalerita hecha en la vidriera con diferentes niveles como para que la gente pudiera apreciar las figuras de cerámica que había, de porcelana que había, qué tipo de figuras había, ¿sí? Como te dije, había bebés, había unicornios y demás, y dentro de esos estaban las palomitas también. Bueno, las palomas estaban un paso más abajo de los bebés. Y a las palomas no les gustaba. Bueno, las palomas no pudieron hacer nada para evitar esto. Viste que las palomas no se mueven, están así.
son de porcelana, son de cerámica. Por lo tanto, bueno, no pudieron hacer nada como para poder subir en el podio, como quien dice, ¿no? No pudieron lograr nada. Llegó un día que una pareja de novios las compró a las palomitas. Las palomas estaban muy contentas. Es más, nuestra paloma en cuestión, nuestra paloma protagonista, era la que más contenta estaba. Sin embargo, no lo expresaba. Nadie se dio cuenta que la paloma estaba contenta. Porque, bueno, estaba dura, así como siempre, ¿viste? Y las palomas, las amigas también, estaban igual. Las hermanas, en realidad. Porque ella creía que eran sus hermanas, ¿no? Habían sido todas concebidas en el mismo momento, acordate. Bueno, la paloma estaba súper contenta. Nadie se dio cuenta que la paloma estaba súper contenta. Las envolvieron nuevamente para llevárselas, ¿sí? Porque las habían vendido, los novios se las llevaban porque las iban a utilizar de souvenirs para su boda. Las palomas se quedaron quietas, no hicieron absolutamente nada. La paloma, nuestra paloma protagonista, se asustó, se pegó un susto terrible otra vez porque la envolvieron otra vez en papel de diario. De repente sintió oscuridad, sintió que la estaban secuestrando, sintió que era un secuestro express, que alguien iba a llamar a su familia como para pedir rescate por ella. Bueno, en realidad no, nadie iba a llamar a nadie. ¿Quién iba a llamar a una paloma de cerámica? No, obviamente que no. Eso era cosa de ella. Ella tenía en su mente algo raro que le hacía pensar cosas raras, que la hacía pensar como humana. Pero una paloma no es humana. Depende, ¿no? Puede llegar a ver a alguien en algún momento con un disfraz de paloma, a un ser humano con disfraz de paloma haciendo promoción para un lugar, no sé, de venta de comida de palomas. Pero no, habitualmente una paloma no es un ser humano, y menos aún una paloma con las particularidades que tenía esta paloma, ¿no? Una paloma de cerámica, menos aún una paloma de cerámica puede ser humana, una paloma que está dura todo el tiempo, así, y no se mueve, y no expresa nada, y no mira, y no habla, y no respira, y no hace nada. Bueno, esa paloma no suele ser una paloma humana. Si es que existen las palomas humanas, pueden llegar a existir las palomas humanas, ¿no? Por ejemplo, paloma San Basilio. Paloma San Basilio terminaría siendo una paloma humana. Quizás paloma San Basilio tenga debajo de su piel, no tenga músculos y carne, sino que tenga plumas, como una paloma, y sea una paloma encubierta. Quizás pueda ocurrir eso. Lo mismo ocurre con, bueno, otras palomas que puedes llegar a ver, no sé, en el mundo, ¿no? No sé cuántas palomas puedes llegar a ver, pero paloma San Basilio es, creo que, la paloma más conocida, ¿sí? Nuestra paloma de cerámica le tenía mucha envidia a paloma San Basilio, porque paloma San Basilio era la paloma más conocida. Y ella quería ser la paloma más conocida, pero no se daba cuenta que desde su lugar en una vidriera no podía llegar a ser nunca la paloma más conocida. La paloma más conocida iba a ser siempre paloma San Basilio. Alguna otra paloma puede llegar a ver, pero hay quienes dicen que paloma San Basilio, reitero, cual Diana o Diana de B Invasión Extraterrestre, ¿sí? Había una serie que se llamaba B Invasión Extraterrestre. B, una B roja así, y había una nave que se llamaba la nave nodriza que tenía gente extraterrestre ahí dentro. Y Diana era una humana por fuera, pero era mentira la piel, ¿sí? Por dentro era un lagarto, porque era de esos extraterrestres que eran lagartos. Y bueno, y comían ratas y comían roedores y demás. Y después estaba Donovan, que era de los buenos, que Donovan quería luchar contra estos extraterrestres. Y bueno, siempre terminaba luchando contra Diana. Donovan era como el más importante de los terrestres buenos, y Diana era como, o Diana era como la extraterrestre más, era como la jefa, era como la más mala, era como la más importante también dentro de los reptiles. Y debajo de su figura humana se escondía el reptil. Muchas veces la lastimaban y demás, y debajo de la piel era verde. Tenía su piel de reptil debajo de la piel humana. Bueno, hay quienes dicen que paloma San Basilio es igual. Paloma San Basilio tiene debajo de su piel de humana, tiene plumas y tiene el pico, y es una paloma debajo, ¿sí? Una paloma gigante. Y lo que están haciendo es planificar la conquista del mundo. Obviamente que las palomas quieren conquistar el mundo, por eso son tantas.
Por eso es que no nos damos cuenta, por eso es que parece como que si no estuvieran haciendo nada, ¿sí? Se hacen, en realidad. No es que sean demasiado estúpidas, sino que se hacen las estúpidas, pero mientras tanto nos están vigilando y están viendo la posibilidad de en cualquier momento pegar el zarpazo y realmente apropiarse del mundo. Pero bueno, nada. No, hay gente que piensa que no es así. Hay otras leyendas urbanas que dicen, sí, hablan de que las palomas, bueno, están engendrando hijos, palomas, palomitas, palomitas, para en algún momento ser un ejército tan grande que ningún ser humano pueda llegar a pelear contra ellas. Y Paloma San Basilio es la jefa, como quien dice, es la paloma mayor, es la paloma más conocida, reitero. Más allá de que sea o no una paloma encubierta dentro de dentro de un vestido humano, como quien dice, dentro de un traje humano, es la paloma más conocida. Y nuestra paloma protagonista, nuestra paloma de cerámica, quería ser la paloma más conocida y no podía. Y ella le tenía mucha envidia a Paloma San Basilio. Tanto que, bueno, en algún momento quiso dejar de ser paloma de cerámica y ponerse a cantar. Cosa que obviamente no pudo lograr por su condición de paloma de cerámica, ¿no? Obviamente. Pero bueno, volviendo a la historia, la paloma fue comprada junto a sus amigas palomitas por una pareja de novios que se iba a casar. Pasó el tiempo, la pareja de novios se casó y prepararon a nuestras palomitas con una especie de cartoncito que decía el nombre de los novios, ¿no? Ahí la fecha y demás, como para entregar de souvenir. Perfecto, las palomas estaban súper contentas. Nuestra paloma protagonista estaba que rebosaba de la alegría, porque sabía que iba a ser parte de una celebración muy importante. Estaba, pero rebosante de alegría. La habían limpiado, la habían perfumado, le habían pasado un trapito. Estaba, pero contentísima. La habían puesto en una mesita, tenía una vista privilegiada, veía absolutamente todo, veía la parte donde estaban los novios, veía la pista, veía los invitados, veía todo. Todo. La paloma estaba súper, súper, súper contenta y además obviamente estaba junto con sus amigas palomas, estaban todos juntos ahí, por lo tanto estaban, bueno, todos súper, súper, súper contentos. Súper contentas las palomas, porque creo que no había ningún palomo, no estaban todos contentos, sino que estaban todas contentas, eran todas palomas, por lo tanto estaban todas contentas. El problema llegó cuando los invitados empezaron a ir. Cuando los invitados empezaron a ir, los novios empezaron a darle su souvenir a cada uno de los invitados. Y cada uno de los souvenirs era una palomita. Por lo tanto, nuestra paloma protagonista empezó a ver cómo sus hermanas se iban sin ella. Obviamente que no le gustó nada. Obviamente que empezó a pensar, pero ¿cómo se van a ir solas las palomas? ¿Por qué se están yendo sin mí? Nos están separando. A una gran familia como nosotras éramos, nos están separando. Están logrando que las hermanas no nos veamos nunca más. Nos están mandando a cada una a una casa distinta. Obviamente que mucho no pudo hacer la paloma en ese momento. Obviamente una paloma de cerámica estaba dura, ¿sí? No podía hacer nada para defenderse, para lograr frenar esa injusticia. La paloma no quería quedarse sola. La paloma quería que las hermanas estuvieran unidas para siempre. No estaban unidas para siempre porque no eran parte de la misma pieza de cerámica. Si por lo menos las hubieran concebido como una sola pieza de cerámica, todas las palomitas unidas, bueno, más o menos. Pero no, eran todas palomas independientes, como quien dice. Y además, bueno, eran cada uno un souvenir, por lo tanto se empezaron a ir y nuestra palomita se empezó a desesperar, empezó a transpirar, empezó a querer irse, ella quería irse detrás de sus hermanas, pero tampoco se iba a poder ir detrás de todas las hermanas porque obviamente no sabía para dónde se habían ido cada una de las hermanas, cómo iba a poder seguirles el rastro, cómo iba a poder encontrarlas, después si cada una se había ido para un lugar diferente. Obviamente que no pudo hacer nada, reitero, porque era una paloma de cerámica, por lo tanto estaba así dura. Mucho no podía hacer. Hasta que le tocó el turno a ella. Alguien la agarró, ella no se dio cuenta, la agarraron de atrás, ella sintió como que la levantaban, sintió que se empezaba a mover, sintió voces un poco más fuertes, un poco de luz y en un momento oscuridad. En un momento la taparon otra vez, ella no sabe si fue con diario, ella no sabe si fue con un nylon, con uno de esos nylons con globitos, no sabe qué es lo que fue, pero en un momento oscuridad y el sonido.
y silencio. Oscuridad y silencio. De repente, todo lo que era alegría, todo lo que era felicidad, todo lo que era una vista privilegiada de los novios, todo lo que era estar rodeada de sus hermanas, limpita, en una fiesta, se transformó en oscuridad. Oscuridad y silencio. Nunca supo qué pasó en ese momento. Ella cree que la pusieron dentro de una cartera. Claro, era un souvenir. Los novios se la dieron a alguien, ese alguien la ubicó dentro de una cartera. Ella sentía que no estaba para que la ubicaran dentro de una cartera. Ella sentía como que estaba para mucho más que eso. Estaba como mínimo para lo mismo que Paloma San Basilio. Pero sin embargo, a ella la pusieron dentro de una cartera. Oscura y silenciosa cartera. Pasó el tiempo. La Paloma no sabe cuánto tiempo pasó. La Paloma no salió de ahí, no salió de esa cartera, no salió de ese lugar por varios días. Ella cree que fueron días, quizás fueron meses, quizás fueron años. Dentro de esa cartera había perdido total noción del tiempo. Ocurre que se la olvidaron allí dentro. Ocurre que en una cartera de mujer hay muchas cosas dentro. Y las carteras de las mujeres no siempre se revisan, no siempre se vacían. Muchas veces comienzan a llenarse con más cosas y hay cosas que salen, cosas que entran, pero en el caso de la Palomita, ella era muy chiquita. Por lo tanto, puede llegar a haber quedado muy debajo, puede llegar a haber quedado escondida, puede llegar a haber quedado debajo de un esmalte, puede llegar a haber quedado debajo de un espejo de esos portátiles, ¿viste? Que las mujeres llevan para poder maquillarse, para poder mirarse, arreglarse en algún lado, bueno, de esos. Ella cree que había quedado debajo de algo porque estaba desde un lugar que de vez en cuando veía un poquito de luz que entraba como desde arriba, escuchaba algún tipo de sonido muy a lo lejos, pero nunca salió de ahí. Ella fue olvidada dentro de esa cartera. La mayor parte del tiempo era oscuridad y silencio. Y de la felicidad plena de estar en una boda, de estar mirando a los novios, de tener una vista privilegiada, de que se acercara gente a verla a ella y a sus hermanas. En un momento, ella tuvo que ser testigo de cómo la separaban de forma grosera, de forma tempestuosa, de cómo la separaban de sus hermanas. Y no solamente eso, sino tuvo que ser testigo privilegiada, obviamente, porque estábamos hablando de ella. Tuvo que ser testigo de cómo la condenaban a pasar el resto de sus días en el fondo de una cartera de mujer. En una cartera oscura, fría y silenciosa. Cómo sus sueños se fueron apagando de a poco, porque obviamente ella sabía que nunca iba a ser como Paloma San Basilio. Ella sabía que nunca iba a poder ser una paloma famosa, nunca iba a poder estar nuevamente en un estante por sobre los angelitos. Ella sabía que nunca le iba a poder contar a nadie el tema de los unicornios, ¿no? Que, de hecho, bueno, a mí me lo contó la Paloma. Ella tenía que acostumbrarse ahora mismo a pasar el resto de sus días dentro de una oscura y silenciosa cartera. Damas y caballeros, así es la vida. De un momento a otro uno puede ser
la mejor paloma del mundo, y en el instante siguiente pasar a ser un don nadie. Uno puede estar en el mejor de los lugares y de un momento a otro quedarse para siempre en un lugar oscuro y silencioso. Por lo tanto, la moraleja es: si eres una paloma de cerámica, disfruta de la vida mientras la tengas. Y si no eres una paloma de cerámica, también disfruta de tu vida mientras la tengas. En realidad no importa si eres una paloma de cerámica o no. Hay que disfrutar de las cosas mientras las tenemos. Más allá de que seamos una paloma de cerámica, una triste paloma de cerámica, cuyos últimos días tuvo que pasarlos dentro de una oscura y silenciosa cartera de mujer. Si ya te dormiste, estoy muy contento de que eso haya ocurrido, porque bueno, eso era lo que yo estaba buscando al fin y al cabo, ¿no? Con esta historia, distraerte y lograr que te durmieras de una vez por todas. Eso era lo que yo quería. Gracias por escuchar y dulces sueños.